Hola a todas, les saluda Carla de Fernández desde casa, un podcast donde hablamos acerca de cómo vivir el Evangelio estando en misión todos los días con mente, corazón y manos. Y en esta ocasión seguimos con nuestra serie Amar a mi esposo incrédulo con un nuevo episodio, un episodio que hemos titulado El testimonio de conversión de mi esposo. En el episodio anterior les compartía acerca de mi testimonio, de cómo fue la vida cuando mi esposo aún no era creyente y cómo fue mi conducta con él cuando él estaba lejos del Señor. Y hoy quiero que él, de su viva voz, te comparta cómo fue su proceso de transformación, de conversión al Señor, pero también cómo vivió mi intensidad cuando le compartía el Evangelio. Espero que sea de mucha bendición y de edificación también para ti. Y ¿sabes qué? De ánimo, mujer, de ánimo para que puedas recordar que la palabra del Señor es fiel, es verdadera, que sus promesas también son verdaderas y que si en la voluntad del Señor está que tu esposo llegue al conocimiento de Cristo, Él lo hará en su tiempo. Pero bueno, yo guardo silencio, me tomo un café contigo y te presento a mi esposo, mi dulce señor F. Hoy doy gracias a Dios por haber puesto sus ojos en mí. Esta es una frase que me he repetido durante todo este tiempo y te contaré por qué. Soy Carlos Fernández, el esposo de Carla, una maravillosa mujer de quien hoy puedo decir que estoy más enamorado que nunca. Soy padre de 3 hermosos varones, Daniel, Santiago y Matías. La historia con mi esposa no siempre fue la mejor y lo digo con vergüenza, ya que mucho de lo que relataré a continuación te mostrará cómo estuvimos a punto del colapso matrimonial, principalmente por mi enorme incredulidad en Dios, por mi orgullo y mi falta de atención hacia Él. Nuestra historia comenzó hace 23 años, siendo muy jóvenes. Mi esposa cuenta que siempre ella se enamoró a primera vista de mí, pero yo en ese entonces no sabía lo que quería ni pensaba en el futuro. No fue sino hasta hace 20 años que decidimos unir nuestra vida en matrimonio. Yo tenía una idea muy vaga de Dios y de repente intentaba platicar con Él, pero no sabía cómo. Para mí era como hablar de aquel que encuentras en la fila del supermercado y le haces plática solo para hacer tiempo en lo que llega el cajero. Ella, en cambio, aunque tenía poco de conocer el Evangelio, había hecho una conversión radical en su vida. Siempre fue una persona muy egoísta y orgullosa, una condición que me trajo más problemas que beneficios. Ella todo el tiempo hablaba sobre la palabra de Dios y lo que había hecho el Señor en su vida. Sinceramente yo no creía mucho en ese momento y así se lo dejaba ver. Por supuesto, ese le dolía y le lastimaba su corazón. Aunque siendo honesto, en realidad me gustaba escuchar hablar de Dios, porque su pasión por Él y su palabra me asombraba. En ocasiones le decía, ojalá algún día pueda sentir esa pasión que sientes tú. Ella siempre fue muy insistente con el tema de la fe. Todo el tiempo estaba hablando de Dios. Leía la Biblia por horas y me compartía lo que aprendía y leía. Pero yo siempre me rehusaba a creer, me rehusaba a presentarme ante Dios. ¿Sabes por qué? Porque sabía que Dios conocía mi corazón y yo no estaba dispuesto a ser juzgado tan pronto. No me convenía conocer a ese Dios santo del que hablaba mi esposa, porque aún quería hacer mi voluntad, seguir viviendo con total libertad sin dar cuentas a nadie. Además de que tampoco quería que mi esposa me conociera por completo. No estaba dispuesto a quedar vulnerable ante ella. No quería que viera mi debilidad. En mi vida siempre hice lo que quise. No hubo nadie que lo impidiera y la verdad es que no quería que mi esposa se interpusiera en el estilo de vida. Mi actitud para con ella cambió de forma radical. En muchas ocasiones tendía a humillarla y cada vez la iba alejando más de mí con mis actos y mis palabras. La rechacé en todas las formas posibles y aún así ella seguía a mi lado, orando por mí y hablándome de las maravillas de Jesucristo. Yo seguía distante, no quería creer, no me convenía creer. Después de un tiempo y de tanta insistencia por parte de ella y de algunos amigos, comencé a acudir a la iglesia y a participar en lo que ella me pidiera. Pero era evidente que mi corazón no estaba convencido por completo. Mas lo hacía solo por complacerla y para que dejara de hablarme de Dios, porque en realidad me incomodaba. En mi egoísmo me preguntaba, ¿por qué tenía que ser yo quien tenía que cambiar? Seguía asistiendo a la congregación, pero sin hacer una confesión genuina de fe en Cristo. Llegué hasta bautizarme, esperando sentir aquello de lo que mi esposa tanto me platicaba.
Pero a pesar de que sí sentí algo hermoso, no fue lo suficiente como para hacerme cambiar, porque mi confesión de fe no había sido genuina, sino solo por complacer a mi esposa. Comencé a asistir con regularidad a la iglesia, pero sin participar. Me pasaba el tiempo viendo los errores y pecados de los demás como una excusa para alejarme lo más posible de la iglesia y finalmente de mi Dios. Mi actitud fue matando las ilusiones de mi esposa hacia mí con sobrada razón, pues el esposo que tanto amaba no compartía su más grande pasión. Después de algunos años con la misma actitud, ella se dio por vencida conmigo. Comenzó a cambiar su actitud hacia mí, se volvió fría, dejó de escribirme, de buscarme, dejó de ser dulce y compasiva, y comenzó a resaltar cada vez más mis errores. Yo usaba esas actitudes para justificarme y echarle en cara diciendo: ¿cómo tú que tanto hablas de Dios me tratas así y no me muestras gracia que tanto predicas? Sí, lo sé, era un método de escape que usaba sin importarme si la lastimaba. Me encargaba de culparla de todo y por todo, y esas actitudes mutuas estaban tomando un curso muy peligroso, del que me arrepentiría muy pronto. Cuando me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba sobreviviendo con una pequeña reserva de amor, caí en cuenta de que yo era quien estaba terminando con mi familia. Mi familia. No quería perder a mi esposa ni a mis hijos, así que me tragué el orgullo y le rogué y le supliqué que no me dejara. Ahora sé que gracias a los consejos de mujeres piadosas, ella decidió darme una nueva oportunidad, pero fallé nuevamente porque no tenía en cuenta a Dios. El Señor seguía siendo una ilusión en mi vida. Seguí siendo la misma persona que realmente estaba muy lejos del Evangelio. Carla decidió quedarse conmigo, pero su insistencia en mi conversión cada vez me molestaba más. Aunque sabía que tenía razón, no lo quería aceptar. Así que en lugar de acercarme a Dios, me terminaba alejando más. Eso terminó por completo con el poco amor que ella tenía por mí. Era evidente que no me amaba más, pues cada vez que me hablaba con mayor crudeza y me insultaba de forma muy sutil, empecé a recibir muchas humillaciones de su parte, y en nuestro hogar ella terminó por tomar el lugar que a mí me correspondía. Cuando te casas, lo haces con la conciencia de que será para toda la vida. Nunca dejé de amarla, pero no la valoraba. No le di el amor ni la protección que Dios nos enseña en su palabra, porque yo desconocía lo que Dios me demandaba como esposo. Sin embargo, Dios tiene sus planes y sus propósitos, y ahora sé que nos eligió desde antes de la fundación del mundo y que, aunque me aferre a alejarme de Él, su gracia fue irresistible para conmigo. Cristo me encontró en el peor momento de mi vida. Sin embargo, había algo sembrado en mi corazón que poco a poco y de la nada hizo que me empezara a acercar a mi esposa nuevamente, a buscarla, a escribirle y a enamorarla una vez más. Sembré rechazo por mucho tiempo, así que solo recibía rechazo de su parte y me dolía mucho. Sufrí porque en verdad la amaba mucho. Sé que fui yo el que empujó a ser de esa manera conmigo y comencé a preguntarme, ¿por qué he sido así con ella? ¿Qué me da el derecho de lastimarla? Mi corazón empezaba a sufrir una transformación que yo no podía detener. Dios ya había comenzado a desarrollar su plan en mí y había llegado la hora, en su inmensa misericordia, de hacerme llegar al fondo del pozo y dejarme solo. En ese instante me vi sin nada, sin mi familia, sin trabajo, sin mi amada esposa, sin mis hijos. Toqué fondo y estaba desesperado. ¿Cuál era la intención de Dios? Hoy entiendo que su propósito era hacerme voltear a verlo y escuchar de decirme de manera amorosa: te lo dije, sin mí no podías hacerlo. Es hora de entregarme todas tus cargas y descansar en mi Hijo Jesús, de quien has estado huyendo. Algunos días después de esto, hablé con mi esposa con mucho dolor en mi corazón y le pedí perdón, como nunca lo había hecho. Arrepentido y dolido por todo lo que le había hecho pasar, por mi desinterés, por mi falta de amor y de atención por ella, y también por mi frialdad para con Dios. Me entregué a Dios arrepentido, busqué su perdón y le rendí mi vida reconociendo que Él me recibía por su pura gracia, no porque yo lo mereciera. Me dediqué a leer su palabra y, guiado por su espíritu, comencé a entender lo que antes no tenía ningún sentido para mí. Dios ha depositado en mí un deseo de estar en su presencia cada mañana. Me llevó y me sigue capacitando para realizar devocionales diarios con mis hijos y orar juntos en familia. Hoy doy gracias a Dios por haber puesto sus ojos en mí. Bueno fue para mí el haber sido afligido, porque ahora le conozco. Hoy puedo testificar que Dios puede transformarnos. No sé cuánto tiempo tenga que pasar tu esposo, qué aflicciones tenga que sufrir, pero Dios, quien comienza la obra, la terminará, sin duda. Si Dios me abrió los ojos y pude ver su mano sobre nosotros, en mi vida, en nuestro matrimonio
En la vida de mi esposa y con mis hijos, Él lo puede hacer también en tu esposo. Fue un proceso muy largo y difícil. Pero no olvides ni dudes que es posible tener un verdadero cambio si nos arrepentimos, si depositamos nuestra fe en Cristo. Él nos mostrará en su palabra cómo debemos ser en nuestro rol como esposo y como padre. Cristo será nuestro ejemplo y guía. Pondrá en nosotros el anhelo de ser obedientes a su voz, de hacer su voluntad, de amarle y de vivir para su gloria. No desmayes, mujer. Dios tiene el control de nuestras vidas. Él escucha tu oración y sabe tu necesidad. Quiero terminar diciéndote que todo cuanto hacen ustedes por nosotros, por sus esposos, no lo ignoramos. Aunque pareciera que no nos importa, no es así. Cada oración que elevan a Dios por nosotros de alguna manera nos acerca más a Él. Gracias por cada buena actitud que tienen para con nosotros, pues eso nos muestra quién está gobernando en sus vidas y con el paso del tiempo eso hablará más fuerte que sus palabras. Mi oración es que confíes en que Dios tiene todo bajo control. Si te mantienes fiel a Dios, cualquiera que sea el final de tu historia marital será lo mejor para ti, porque sus caminos, sus planes y su voluntad siempre es mejor de lo que nosotros pudiéramos esperar. Mantente fiel. Que Dios te bendiga. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. 1 Corintios 7:14. Él es Carlos, mi esposo renovado, restaurado y amado por Dios y por mí. Debo decirte que siempre puedes amar nuevamente y es bueno volver a poner los ojos en la cruz de Cristo y recordar que Él nos amó primero y que es el mayor ejemplo de entregar amor a aquellos que no lo merecíamos. Cristo es nuestra fuente de amor. Cuando nos sabemos amadas y perdonadas por Dios, es más sencillo amar y perdonar a aquellos que nos han herido. Cuando estamos llenas del amor de Cristo, es más sencillo amar a cualquier persona. Mi historia aún no termina, pero sé que Dios, que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará para el día de Cristo. Es mi anhelo que cada mujer que se encuentra en una situación como en la que yo estaba pueda encontrar esperanza, ánimo, fe y paz a través de lo que están viviendo, independientemente de si su esposo llega a Cristo o no, porque también se dan los casos en los que el esposo nunca llega a Cristo. Cuando comenzamos esta serie, me acerqué a mis amigas a través de un grupo de WhatsApp que tenemos desde hace muchos años, donde estudiamos la Biblia cada día y oramos unas por otras. Me comuniqué con ellas para pedirles apoyo en oración, pues este tema, la verdad, hemos hablado en ese grupo un sinnúmero de veces. Todas tenemos conocimiento del tema porque hemos abierto nuestro corazón compartiendo nuestras cargas y luchas. Juntas hemos hecho jornadas de oración por cada matrimonio y por cada esposo creyente y también por los que no han llegado a Cristo. Así que mientras les platicaba de lo que estaba haciendo, una de ellas, una gran amiga, a quien admiro y quiero muchísimo, nos compartió su testimonio y me permitió compartirlo exclusivamente para ti. Ella me compartió lo siguiente, y cito: mi esposo llegó a aceptar a Cristo e ir a la iglesia junto conmigo. Aún conservo las notas que él hacía de las prédicas. Pero ahora que lo pienso, tal vez lo hizo un tiempo solo para complacerme, pues su vida no cambió. Después de 17 años de matrimonio, surgió la infidelidad. Y una de las cosas más tristes de estar casado con alguien que no ama a Dios es que los hijos sufren las consecuencias. Él decidió irse de la casa porque no era feliz. De hecho, sigue buscando la felicidad con mujeres extrañas. Para mí es triste ver que está muerto espiritualmente. Sus decisiones fueron egoístas. No le importó más que su felicidad, a la que, por cierto, sigue sin encontrar. Ha dejado de importarle su familia, sus hijos. Yo sigo orando por él, porque estoy convencida que hice un pacto con él y que no respetó. Por esa razón es que me siento obligada a seguir orando por su salvación, porque somos uno. Creo que no estoy amargada. He entendido que tener los ojos puestos en él es idolatría. Mis ojos ahora están fijos en Dios y he decidido ocuparme de mi casa y de mis hijos y seguir cumpliendo con mi rol y mi llamado, porque esa es mi convicción personal. Sigo fiel al pacto. No creo que Dios me quiera mandar otro esposo, pues de ser así, entonces el hombre con el que me casé ya estaría rindiendo cuentas ante su presencia. Fin de la cita. Y mientras leía su testimonio que me compartió, mi corazón se dolía con ella.
Me conmovió hasta las lágrimas y pensé, qué fuerte es mi amiga. Cuánto amor para Dios y para su esposo, por quien a pesar de todo ora y tiene compasión. Realmente su corazón está libre de rencor, de amargura. Y por el contrario, está lleno de gratitud a Dios, quien la ha fortalecido todo este tiempo. ¿Cómo es eso posible? Pues es posible porque nosotras tenemos a alguien que nuestro esposo incrédulo aún no tiene, al dulce y poderoso Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestras debilidades, sana nuestro corazón y nos ayuda a restaurar el amor, a avivar ese amor que está seco. Con la ayuda de Él, nosotras podemos mostrar amor, gracia, compasión, bondad, mansedumbre y humildad hacia nuestro esposo. Con su ayuda podemos generar amor hacia ellos. Solo entonces comenzaremos a experimentar los sentimientos y las emociones que antes sentíamos. Se puede hacer incluso cuando ellos no responden de la misma manera. Como dije antes, pueden pasar años para que eso suceda o incluso puede ser que nunca suceda. Pero eso no debe detenernos en dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es muy probable que vivamos con anhelos y deseos que nunca lleguen a cumplirse, pero ya sea que nuestro esposo responda de manera amorosa o no, ya sea que él siga con nosotras o nos abandone como en el testimonio de mi amiga, Dios bendecirá nuestra obediencia, nuestra fidelidad a Él y al pacto que hicimos. Dios nos llenará de amor, nos fortalecerá y nos brindará paz para vivir la vida centrada en Él, una vida que busca agradarle, honrarle y darle toda la gloria a Él todos los días que vivamos de este lado de la eternidad. Decidamos vivir amando a nuestro esposo a pesar de todos sus errores y falta de amor por Dios y por nosotras. Decidamos mostrarle a ellos y a nuestros hijos que estamos llenas del amor de Jesús. Decidamos ser el instrumento en las manos de Dios para dar gracia y amor a nuestro esposo, a quien prometimos amar todos los días de nuestra vida. Dios nos dé la fuerza y nos anime para cada día cumplir ese llamado que muchas mujeres hoy en día rechazan. Amemos más y más a nuestro esposo. Sembremos en su corazón un amor genuino. Seamos un canal del amor de Dios hacia ellos. Que ellos puedan sentir el amor de Dios a través de nosotras y de nuestras acciones. Quizás en algún momento su corazón sea tocado y decidan amar a Dios y entregar su vida a Cristo. Demos gracia cada día a nuestro esposo. Edifiquemos nuestro hogar con ayuda de Dios. Amemos a nuestro esposo como la primera vez que nos sentimos enamoradas de él. Alimentemos ese generador de amor cada día y mostremos al mundo la belleza del Evangelio en un matrimonio que vive dependiendo de la gracia de Dios. Y recuerda Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Te doy muchas gracias por escuchar el testimonio de mi esposo, y si te ha sido de bendición, te animo a que lo compartas con otras mujeres. Ya sabes, nos leemos, nos escuchamos o nos vemos muy pronto. Que Dios te bendiga.